Bueno, entonces vamos a ver ese ejercicio de Laplace. Espera un momento. Profe, Sí, ahora que vi en la lista de clases que estaba programada la del 19, en realidad no hay, ¿no? Porque el 19 en teoría es feriado. el 19 no hay clase, Está, o sea que después nos vamos a ver el miércoles que viene. perfecto. Gracias. Bueno, entonces, practico. Bueno, el ejercicio que habían preguntado era el de la parte B, el 4 y el 6, que creo que son los que tenían un poco más de dificultad. A ver si, bueno, bueno, creo que ahí están viendo. No se ve, en cámara no anduvo muy bien. A ver, igual está nítido, pero está medio borroso. Después para subirlo yo le hago una impresión, una captura mejor. Pero bueno, en definitiva, teníamos la función f 2 por seno de t menos 6 por i, que dijimos que iba a ser el escalón. Entonces, bueno, simplemente aplico la fórmula de la transformada de Laplace, ¿tá? Y bueno, en Laplace nosotros sabemos que, o sea, esto es una integral, o sea que el 2, la constante que está multiplicando, puede quedar afuera de la integral. Y con respecto al i de t, en realidad no tiene mucho significado en este caso, ¿no? Porque el i, que es la función escalón, en definitiva, lo que hace es matarme la función de 0 para los tiempos t menor que 0. ¿Tá? Y la integral me integra, o sea, Laplace, la definición de Laplace, es de 0 a infinito. Entonces, en realidad, yo paso, el siguiente paso es simplemente poner seno, ahí me faltó el 2, el seno, la integral del seno de t menos 6 por e a la menos st. Eso sería la transformada de Laplace. Bien, acá yo la verdad que no me compliqué demasiado, y simplemente lo que hice fue aplicar de que el seno de a más b es el seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. Entonces, aplico eso para el seno de t menos 6, me queda seno de lo que está dentro de la integral, ¿verdad? Seno de t por coseno de menos 6 más coseno de t por el seno de menos 6, todo eso que es el seno de t menos 6 por la exponencial e a la menos st, ¿sí? La integral de eso. Bueno, y luego sigo aplicando propiedades de las integrales. ¿Tá? La integral de la suma
es la suma de las integrales, ¿tá? Entonces, bueno, acá lo que me va quedando es básicamente un término constante, que es el coseno de menos 6 en este primer término, y el seno de menos 6. Y bueno, esos términos, al igual que el 2 los puedo sacar para afuera de la integral, ¿no? Que es el siguiente paso. Y, eh, y bueno, y adentro de la integral, en definitiva, me quedó la integral de seno infinito de seno de t por e menos st de t, que eso es la definición de la transformada de Laplace del seno, de la función seno. Y en el otro sumando me queda menos. Acá lo único que apliqué es la propiedad de que el seno de menos 6 es igual a menos el seno de 6, ¿no? Y bueno, tal, lo saqué para afuera al menos. Pero lo que queda dentro de la integral es, en definitiva, o sea, esta integral es la transformada de Laplace del coseno, ¿no? Y si se fijan en las tablas, la transformada de Laplace de seno de omega t, omega nt, ¿tá? En este caso omega n es 1, es, o sea, sería este término que está acá, pero está cuando es genérico, con omega n es omega n sobre ese cuadrado más omega n al cuadrado, ¿tá? En este caso omega n es 1. Y el coseno es parecido, solamente que tiene una s multiplicando arriba. Y bueno, está, básicamente es eso. Yo al menos lo hice de esa manera. Puede haber otras maneras de hacerlo, este, pero está, es una solución. No sé si hay alguna pregunta. Bien, bien, bien. No, yo lo entendí bastante bien. ¿Vuelvas a subir esto, profe? Sí, claro. Después, el otro ejercicio. A ver, Yo voy a consultar si podemos ver el 4 del segundo práctico de Laplace en algún momento. dame un Sí, yo segundo. tenía una duda del segundo práctico también. Después el otro ejercicio que sería el 6. Digamos que es una función que yo le llamé h, 45 por e a la menos 5 t menos 6 por i de t menos 6. Dijimos que i también es el de escalón, pero en este caso está desfasado. Entonces, yo la propiedad que usé acá es que la transformada de f de t menos un número t, ¿tá? Fijo, por el escalón unitario de t menos t fijo es e a la menos t mayúscula s por f de s, donde f es la transformada de Laplace de la función f chica, ¿tá? Esta propiedad que está acá muchas pantallas. No lo encuentro acá. Ahí está. Ahí creo que están viendo
¿cómo es? Uno de los repartidos ahí de transformada de Laplace. Entonces uso esta propiedad de traslación en el tiempo que dice acá, ¿no? O sea que dice la transformada de f de t menos t es igual a u por t menos t, de t menos t mayúscula, donde u es el escalón. ¿Ah? Y bueno, uso básicamente eso. ¿Ah? Y lo que hago simplemente es tratar de llevar esa... A ver qué pasó. Lo que trato de hacer es llevar la función que tenía originalmente a, a algo del estilo que está acá, que es muy parecido. ¿Tá? Lo único que hago es definir cuál es la f en este caso. ¿Tá? Entonces yo supuse una f, digo, es bastante obvio, ¿no? Pero que sea 45 por e a la menos 5x. Entonces si yo calculo f de t menos t mayúscula por el escalón trasladado t mayúscula, entonces me va a quedar 45 por e a la menos 5 t menos 6 por el escalón trasladado 6. ¿Ah? Eso es la función h que yo tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces acá yo puse un término 1 y un término 2 en la propiedad. Luego el f mayúscula de s es 45 dividido s más 5, ¿tá? Porque es la transformada de la exponencial negativa. Y bueno, entonces ahora igualo los dos términos, ¿tá? Es decir, la transformada de la función trasladada, ¿tá? Que es la transformada en definitiva de mi función h, que era lo que yo quería hallar, y de la otra parte de la igualdad, 2, es menos ts por f de s. Entonces eso sería e a la menos 6s por 45 dividido s más 5. ¿Tá? Entonces, bueno, es bastante obvia la igualdad, pero está bueno plantearla así ordenado. Y bueno, en definitiva, la transformada de Laplace de mi función inicial es esto que está acá, ¿no? Hay que usar esa propiedad. Bueno, si no tienen dudas, vemos entonces... A ver. Bueno, a ver, para que comparto... Acá. Bien. El 4 dice, para el motor de corriente continua con excitación independiente constante y cargado según la figura 4A, se pide hallar las ecuaciones dinámicas, dibujar un diagrama de bloques que ilustre las señales de interés del sistema usando únicamente bloques proporcionales, integrales y sumadores. Para el motor de corriente continua con excitación independiente. Y repetir los pasos anteriores para el sistema de la figura 4B. La figura 4B, lo que, digamos, vamos a suponer que tenemos la partida hecha. La figura 4B, básicamente cuando se plantea ¿cómo es? La ecuación, digamos, o sea, la segunda ley de Newton, ¿no? Ahí, básicamente lo que tenemos que hacer es que la omega es la misma para los dos. La suma de, digamos, las fuerzas, o sea, la suma de los pares es igual a el momento de inercia por la derivada de la velocidad, que es la misma para las dos.
está menos la constante de, digamos, de amortiguamiento, la constante de amortiguamiento por la velocidad angular. Entonces, digamos, ustedes tienen ahí tienen varias ecuaciones, y bueno, y esta es la ecuación, digamos, que les vincula una cosa con la otra, ¿no? En definitiva, la omega, la velocidad angular, es la misma para los dos motores, ¿no? A ver, denme un segundo, que para la primera parte, tienen que usar un poco lo que vimos, ¿no? En una de las clases. Lo de las ecuaciones dinámicas es básicamente eso, ¿no? Es decir, tienen que hallar el circuito eléctrico y, bueno, ver cuáles son las incógnitas del sistema, en definitiva, ¿no? Que van a ser la corriente I, la, este, la velocidad angular, etcétera, ¿no? Y bueno, el diagrama de bloques, habíamos visto, acá lo que les pide es dibujar un diagrama de bloques que ilustre las señales de interés en el sistema usando únicamente bloques proporcionales, integrales y sumadores. A ver, espera un momento que yo lo tengo en un cuaderno este ejercicio, a ver si lo puedo guiar porque para que tengan una idea. A ver. Bueno, acá estaba mirando. Básicamente lo que tienen que considerar es que es un motor controlado por campo, por estator, ¿sí? Bueno, y esas ecuaciones ya las vimos en una de las clases. Creo que fue de las primeras clases la primera clase de control continuo, donde vimos algunos modelos, ¿tá? Entonces, ese diagrama de bloques, en definitiva, ustedes tienen que relacionar la entrada al sistema, que es la tensión en el estator, ¿tá? Lo tienen que relacionar con la velocidad angular, ¿tá? Para eso, bueno, eso está hecho, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes sacan un diagrama de bloques. La única, digamos, la única diferencia que tiene esto acá es que ese diagrama de bloques lo tienen que representar solamente, como dice ahí, por bloques proporcionales, integrales y sumadores, ¿no? Es decir, para darles la pista nomás, ustedes van a tener, vamos a mirarlo en el práctico, va a ser bien fácil. Acá. Motor con controlado por campo, ¿tá? Este es el caso del ejercicio. Entonces, lo que les decía, tenemos estas ecuaciones, que ya vimos dónde salían. Entonces, tengo, digamos, un diagrama de bloques que me relaciona BF, o sea, la tensión de entrada en el estator, y omega,
en definitiva, ¿no? La velocidad angular. Entonces, acá el ejercicio lo que pide es representar esto que está acá en bloques proporcionales, integrales y sumadores, ¿tá? Entonces, en definitiva, yo lo que les aconsejo es que estos bloques que son más complejos, más complejos, son sencillos, pero digo, que tienen que dentro tienen producto y suma de cosas, bueno, traten de descomponerlo en bloques proporcionales, integrales y sumadores. Para eso, si se fijan en la parte 3, creo que es del ejercicio del repartido, o 2, ahí lo van a ver bien. Es eso básicamente, no tiene más misterio. ¿Tá? Y después la segunda parte, digo, lo que tienen que hacer es sumar sumar los pares y, bueno, tener un diagrama, pero que tenga en cuenta a los dos, ¿cómo es? Motores, ¿no? O sea, la segunda parte se la dejo a ustedes, después si no la pueden ver, lo vemos, pero traten de hacerla ustedes. Y esta parte de representar por bloques integrales, proporcionales y sumadores, también, háganla. Y el bloque, o sea, simplemente el bloque integrador es 1/S, ¿verdad? Bueno, traten de representarlo de esa manera. ¿Bien? Bueno. Bien. Entonces, yo lo que les quería mostrar era práctico control continuo. Esperen que creo que no están viendo ahí. Estamos viendo, sí. Están viendo también. Ahí está. Este práctico son 3 ejercicios. Después le vamos a agregar alguno más, y algún examen viejo. O sea, van a tener para hacer. Y bueno, básicamente es usar lo que vimos, digamos, de diagrama de bloques y transformar de Laplace aplicado a sistemas. Entonces, por ejemplo, vamos a leerlo los ejercicios. Hoy no voy a hacer ninguno. Háganlos ustedes. Mejor dicho, intenten hacerlos. Y bueno, después los vemos. Entonces dice, ejercicio 1. El lazo de control de cierto proceso se modela con el diagrama de bloques de la figura 2. Se pide hallar la respuesta θ ds del sistema a las entradas θ c set point y θ l carga. Bien. Esto, lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Hallar una expresión de la salida θ en función de θ l y θ c. Para eso van a tener que seguir los lazos, ¿no? Como calculamos las funciones de transferencia en otros ejemplos. Bien. Parte B, hallar θ de t, o sea, la salida en el tiempo, para una variación en escalón unitario de la carga θ l, siendo θ c igual a 0. Para calcular el coeficiente de amortiguamiento C da la frecuencia propia omega n y el desfasaje phi. Entonces acá simplemente tienen que hallar θ en función de θ l. O sea, en definitiva lo que les pide es hallar θ de t, pero anulando la entrada θ c. En base a eso van a tener una entrada al sistema, una salida y, bueno, y una función de transferencia. Sabiendo que les pide que la entrada es el escalón, o sea, θ l va a ser la entrada escalón, 1/S. Entonces van a tener la salida y tienen que antitransformar. Y lo que les pide acá ya les está diciendo que es un sistema de segundo orden, ¿no? Porque les pide calcular estos parámetros que son propios del sistema de segundo orden. Bien, eso es el ejercicio 1. El ejercicio 2, en el diagrama de bloques de la figura, I mayúscula
representa la variable controlada, R es el valor deseado, el set point, y N es una perturbación. Perturbación es simplemente una señal que está entrando al sistema. Y pide hallar la función de transferencia I sobre R e I sobre N. Esto no tiene mayor misterio, salvo que hacer las cuentas. Y lo que tienen que tener en cuenta es que cuando se haya una transferencia, se anula una de las entradas, y después, cuando le piden la otra transferencia, anulan la otra, o sea, la ponen cero. O sea que pondríamos RS0 cuando evaluamos la de IN. Sí, cuando evalúas I sobre N, R es 0. Cuando evalúas I sobre R, N es 0. Pero te queda entonces I sobre N igual I sobre N. Ahí no tenés nada para evaluar. Ya está N y enseguida llega S. Y S. No, porque vos acá tenés que I Sí. es la suma de N más toda una cosa que viene por acá, ¿no? Una señal que Pero termina RS acá. no es 0. Sí. Si RS es 0, ¿toda esa señal no se va? Si No, no lo llega que, nada desde lo, ahí. lo que quiere decir que R es 0, quiere decir que, digamos, la señal que viene por acá abajo, ¿tá? Es la misma que sigue por acá y que sigue por acá. ¿Tá? Ah, no se anula el 2. No, no sea el 1 al 2. Porque en definitiva lo que estás diciendo es, yo la entrada, como que yo corto la entrada y el circuito queda ahí. No, ¿Tá? total. Sí, no es, digamos, que es un 0 ahí. ¿Bien? Bien. Bueno. Entonces, bueno, y después, tenemos otro ejercicio que dice, figura 4, perdón, me quedé pensando en una cosa. Vos acá, sí, acá arriba sí vas a tener 0. El tema es que lo que te viene de acá, el I que viene acá, ¿tá? Pasa para acá, para ese más 2, ¿verdad? Sí, o sea, arrancás como I con como fuera la señal inicial, básicamente. Claro, sí, sí, sí. O Claro, pero el sea, 12 te va entonces. el 12 te va, el 12 te va. Está. Pero digo, no es todo 0 porque vos acá tenías sumando R menos I. R, sí, menos I directamente. Entonces acá en definitiva, o sea, el R es 0, O sea, básicamente, claro, ¿no? arrancás con menos. Lo tratás como 0, arrancás con menos I, claro. Sí, sí, Ah, ok, exacto. ok. Bien. Bueno, y después dice la figura 4 se representa el diagrama de bloques en Laplace de cierto sistema de control de lazo cerrado en que la medición es ideal. O sea, tiene realimentación unitaria, quiere decir eso. Y la señal en ese designa las perturbaciones, ¿tá? Tenemos una señal adicional de entrada, que actúan sobre la variable I. Se ha agregado un bloque G a definir en la parte B para compensar el efecto de N. ¿Tá? Entonces dice, hallar la transferencia I sobre N en función de los bloques, de los dos bloques ya definidos y de G. ¿Tá? Eso, de vuelta lo mismo, y sobre N tengo que anular la entrada para hallar esa función de transferencia. O sea, X lo anulo cuando hallo I sobre N. Bien, después dice B, determinar G para que el efecto de N sobre I sea eliminado por completo. ¿Tá? Tienen que ver la manera de que, digamos, en este sistema, el N ya no afecte la salida I. ¿Sí? Y después, la parte C, las condiciones de B, haya la respuesta I, variación de escalón unitario de X. ¿Ah? Y ahí le da una pista que para hallar la antitransformada es usar la descomposición en fracciones, en fracciones parciales, como habíamos visto.
¿no? Y ta, y es esto. Después vamos a agregar algún ejercicio más, porque es un poco corto. Pero hay otros ejercicios sencillos, así de exámenes para hacer. Así que bueno, sería eso. Profe, ¿te puedo hacer una consulta Sí, de la diapositiva de control continuo, la Mm. introducción? sí, No sé si puede entrar ahí, así te hago la dale, consulta. decime. Ahí un poco más abajo en la segunda hoja. Ahí, en el modelo que está el circuito, ¿viste? En el ejemplo B. Sí, Ahí, ¿viste? Cuando que pone tipo VI entrada, VS salida, y abajo pone una ecuación. sí. No entendí, tipo, o sea, me parece que la suma de voltaje igual cero, pero no entendí cómo es que queda R por C por DVS sobre DT, no sé si me puede explicar ahí. Está. Ahí está. Vos lo que, digamos, de la ley de circuitos, lo que se usa para resolver esto es esas dos condiciones, ¿no? O sea, dos condiciones. Una que la malla cerrada, la suma de las tensiones termina siendo, o sea, la suma de las caídas termina siendo cero, ¿no? O Sí, sea que en definitiva B sub I es igual a la tensión de la resistencia, la caída de la resistencia, más la caída en la inductancia, más la caída en el condensador. ¿Tá? Esa es una que usás. Entonces, esa es una que puedes plantear. B sub I es igual a B sub R, B sub L y B sub C. ¿Tá? sí, Y después la otra condición que se usa es que la corriente, en realidad, esto es una malla cerrada y también es la misma que circula por la resistencia, la inductancia y el condensador. ¿Tá? Entonces, lo que haces es eh, calcular bueno, en la resistencia la tensión B es igual a R por I, después planteás la caída de tensión en función de I en cada elemento. B es igual a R por I, por ejemplo. En el caso de la inductancia, la tensión es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ah? O sea, L es de B sub L sería L por dI de T. Y después, y en el condensador, la ecuación básica del condensador es que B sub C es Q sobre C, ¿tá? Donde Q es la carga, ¿tá? Y lo que relaciona la carga con la corriente es que la corriente es la derivada de la carga. ¿Tá? Entonces, si yo tengo B igual a Q sobre C, si nos imaginamos, ¿no? Porque a veces es medio complicado, pero yo tengo B igual Q sobre C. Derivo del lado de B, me queda la derivada de B con respecto al tiempo, de B sub S con respecto al tiempo. Y del otro lado voy a tener I sobre C, o sea, la corriente dividido C. ¿Tá? Y entonces con esas ecuaciones, digamos, claro, despejo la corriente y lo meto ahí. Ahí claro, va. me tengo que sacar de encima la corriente y tratar de dejar, es decir, a mí me interesa dejar todo en función de B sub S, ¿no? Entonces, dijimos que la derivada de B sub S es igual a, o mejor dicho, la corriente es igual a, eh, eh, sería La la consistencia por derivada, derivada de su vez. ahí está. Entonces, ahí ya tengo una expresión para la corriente, y en el caso, por ejemplo, de la resistencia, que dijimos que B es igual a R por I, entonces ahí tenemos que B es igual a R por la derivada de BS por C, o sea, ahí aparece el RC, que es el factor del medio, RC Sí, por sí. la derivada de S. Y después en la inductancia tengo que hacer la derivada de la corriente, o sea que la derivada primera de la corriente es la derivada segunda de la tensión BS por L por C, que es el primer término que está acá. ¿Ah? Sí, sí. Y después simplemente dejo BS para el condensador y listo. Perfecto, gracias. Entendí clarito. Bien. Bueno, dicho eso, eh, ta. Ahora vamos a ver otro tema
ya dejamos, ya habremos terminado con la parte, digamos, de transformar el Laplace, control continuo, modelos y todo eso. Ya terminamos. Y en esa parte del curso, digamos, lo que intentábamos controlar es algún proceso que tenía que ver con alguna variable física, ¿no? Por ejemplo, la corriente eléctrica, la velocidad angular, el caudal, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora en esta parte del curso lo que se intenta controlar son procesos secuenciales, o sea, ciertos procesos que siguen determinadas secuencias discretas, ¿no? Es decir, que son determinados pasos, ¿tá? Y bueno, digamos, tal vez es una parte más aplicada, cosas que se pueden ver en la industria, ¿tá? Eh, entonces, con los elementos que vamos a trabajar, básicamente, esas secuencias, esos procesos van a estar comandados por válvulas de control, ¿tá? Los cuales van a actuar sobre actuadores neumáticos, valga la redundancia, ¿tá? Entonces, los actuadores, que van a ser los cilindros que digamos, implementan esos procesos, ¿tá? Van a estar comandados por válvulas de control, ¿sí? Entonces, bueno, como para fijar alguna idea, vamos a suponer que tenemos una cinta transportadora y vienen paquetes de determinados tamaños, y bueno, mi sistema me sensa el tamaño, tengo un sensor por peso o por volumen, por ejemplo, y bueno, y en base a eso yo puedo apartarlos, clasificar los paquetes grandes de los paquetes chicos, ¿tá? Y para eso tengo un actuador, digamos, que es comandado por una válvula de control, que a su vez hay toda una pequeña inteligencia atrás, ¿tá? Entonces, dependiendo de la señal que me indica que el paquete es pequeño o es grande, yo hago actuar un cilindro u otro, entonces voy clasificando los paquetes para un lado o para otro, ¿tá? Por ejemplo. Entonces, en este tipo de procesos, las acciones de control van a tener que ver con el sentido del movimiento del actuador, ya sea el actuador sería el cilindro, ¿tá? Y el pistón, ¿sí? Entonces, el sentido es decir avance, retroceso, es decir, esos pistones se van a expandir o van a volver a la misma posición. En el caso de que sea algún sistema giratorio, va a tener que ver con el giro para un lado o para el otro, que no vamos a ver eso, vamos a ver solamente lineales. Y bueno, y ese movimiento se va a realizar por medio de válvulas direccionales o distribuidoras. Otras acciones de control es la velocidad del movimiento, o sea, la velocidad que se desplaza ese pistón, por ejemplo, bueno, que se regula mediante válvulas de estrangulación, de caudal de aire, y también la fuerza a desarrollar por el actuador, que también se varía mediante válvulas de control de presión de aire. Nosotros básicamente vamos a ver ejemplos del primer grupo, digamos. Entonces, vamos a centrarnos un poco en lo que son válvulas direccionales o distribuidoras. Seguramente hayan visto algo en algún otro curso. Es un concepto bastante sencillo. Entonces, estas válvulas se encargan de dirigir el aire comprimido hacia los actuadores, ordenando el avance, paro, retroceso de los actuadores lineales, o en el caso de que sean con, digamos, sistemas rotativos, en sentido horario o antihorario. Bien, esas válvulas tienen características, dos de las características básicas son el número de vías y el número de posiciones, ¿tá? Que se indican de la manera
como se dice ahí, por ejemplo, 2 vías, 2 posiciones, es 2/2, 3 vías, 2 posiciones, 3/2, etc. ¿Bien? Bueno, el esquema de las válvulas, cómo digamos, se representan, es lo que se muestra acá. ¿Ah? Entonces, las vías, dijimos que tenía vías y posiciones. Entonces, las vías son los orificios donde se conectan las cañerías de entrada y salida de aire, y habitualmente se usan con hasta 5 vías. ¿Ah? Es decir, las vías son estas conexiones que están acá, que se ven acá. ¿Ah? Vieron que el dibujo está formado, el primero, de más a la izquierda, por 2 cuadraditos, ¿tá? Y esos cuadraditos tienen unas conexiones. Bueno, en este caso, si miran el cuadradito de más a la izquierda de la primera figura, de la que dice 2/2, tiene 2 conexiones. Y el cuadradito de la derecha también tiene 2 conexiones, solamente que está unida. ¿Tá? Bueno, ahí no se computan las conexiones de pilotaje, es decir, estas válvulas tienen otras entradas también de aire, ¿tá? Que sirven para comandar esas válvulas. Bueno, esas no se cuentan. Y luego las posiciones. Las posiciones serían los estados estables de trabajo que presenta la válvula y que habitualmente son 2 o 3 posiciones. ¿Tá? Las posiciones son los cuadraditos. Esto que se ve acá, la primera tiene 2 posiciones, la segunda 2, y a partir recién de la quinta tiene 3 posiciones. ¿Sí? Es el número que está indicado, el segundo número, el que está después de la barra, ¿no? Es decir, acá 2, 2, 2, 2, acá 3, 3. Y bueno, entonces los símbolos nos permiten identificar las vías, las posiciones y los mandos. Y las posiciones van perdón, en el centro del símbolo y los mandos a los costados. Es decir, estas válvulas se van a comandar, vamos a ver que hay varios tipos de sistemas para comandar. Y acá no está, por ejemplo, en estos dibujos no están representados, pero se ponen a los costados, ya lo vamos a ver. Entonces el mando de la válvula es la forma en que se le hace conmutar a la válvula, ¿no? O sea, pasar de una posición a otra, y hay varios tipos. Puede ser manual, pedal, resorte, eléctrico, por solenoide, piloto neumático o combinación electroneumática. Bueno, entonces acá, en esta figura que muestra 11 ejemplos, se ven varios tipos de comandos de válvulas, ¿sí? Estos básicamente son todos mecánicos. Es decir, en determinado proceso, digamos, estos switches o interruptores, digamos, que están acá, se van a accionar por algún proceso industrial, por ejemplo, y bueno, y eso es lo que va a hacer comandar la válvula, en definitiva. Entonces, bueno, acá en esta tablita, que está a la derecha, acá se ve el símbolo de la válvula, ¿está? A ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí está. Entonces yo tengo el símbolo de la válvula, tengo las posiciones, que en este caso son 2, la cantidad de vías, ¿tá? Que en este caso, ya vamos a ver, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 vías. Y después a los costados tengo los comandos, ¿tá? Que sería, digamos, el símbolo de cómo yo comando la válvula. Entonces, esta tablita que está acá, esta tabla, vieron que tiene un número de referencia 1 a 11. Bueno, si quieren ver cómo es físicamente, están acá. Es esta misma, corresponde al esquema del slide anterior, ¿tá? O sea, acá tengo los 11 tipos y acá tengo los otros 11. ¿Tá? Pero bueno, básicamente, como son mandos que funcionan con una palanquita, por ejemplo, bueno, se dibuja esta palanquita, ¿tá? Después
por ejemplo, cuando es por rodillo, el ejemplo 6, por ejemplo, es por rodillo, ¿tá? Y si vemos acá, el 6 tiene este rodillito, ¿tá? El 5 es por esfera, ¿tá? Es decir, acá tengo la bolita, ¿bien? Y bueno, hay varios tipos y varios símbolos. En esta imagen hay otro tipo de válvulas más industriales, pero bueno, son válvulas. Y bueno, y acá empieza a clasificar los tipos de mandos, lo que vimos anteriormente. Y bueno, habla de mandos musculares, que son los que los oprime un operario, por ejemplo. Tengo a pedal, tengo una palanca, tengo un pulsador también, puede ser una especie de pulsador de emergencia. Y después tengo otros mecánicos que no necesariamente los tiene que accionar una persona, puede accionar algún proceso mecánico. Y acá aparece de vuelta el de rodillo, el de resorte, un rodillo abatible. Son símbolos. Y después, o sea, además de haber formas mecánicas de accionar las válvulas, también hay otras formas que son las neumáticas y los mandos eléctricos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que yo puedo accionar, digamos, mi válvula con una entrada de aire, ¿tá? A cierta presión, ¿sí? O sea, directamente le puedo hacer una conexión y bueno, y ahí tener mi entrada de presión, ¿tá? Y hacer funcionar la válvula cuando yo activo esta entrada, ¿no? Después el mando indirecto es cuando yo utilizo, ahora después vamos a ver un poco más adelante, pero yo utilizo, digamos, la misma presión, digamos, que estoy usando que está pasando por las válvulas para accionar los actuadores, uso esa misma presión, ¿tá? Para mover mi válvula, ¿tá? Entonces tengo de presión, digamos, de descarga, ¿tá? Y después tengo un ejemplo que también lo vamos a ver ahora, de áreas diferenciales, creo que no vale la pena explicarlo ahora porque lo vamos a ver después. Pero en definitiva también es con entrada de aire a presión. Y después lo que tenemos son los mandos eléctricos, que básicamente es una bobina que me hace accionar la válvula, ¿tá? Entonces tengo un solenoide, dos solenoides operando en direcciones opuestas, o sea, uno que me empuja la válvula y que luego me la vuelve a poner en la misma posición. Y podría ser también con un motor eléctrico. Bien, pero ahora vamos a ver un poco más los ejemplos. Bueno, y mando electroneumático es cuando es combinación de los anteriores. Por ejemplo, un solenoide y un piloto neumático. Vamos a ver que hay combinaciones de este tipo de mandos. Bueno, entonces, para ver un poco cosas más concretas, ¿tá? Básicamente acá lo que tengo es una válvula de dos posiciones, ¿tá? Acá digamos, este circulito sería la fuente, ¿tá? Donde digamos, se inyecta el aire a presión, ¿tá? Entonces acá el dibujo está bastante claro, ¿no? Es decir, yo acá tengo, por ejemplo, lo que acciona esta válvula es un pulsador, ¿tá? Y bueno, cuando yo pulso este pulsador, la válvula se va a mover, me va a permitir el pasaje de aire, ¿tá? Pero cuando yo suelto el pulsador, va a volver a la misma posición por acción del resorte, ¿tá? Entonces, esa válvula que está ahí,
desde el punto de vista del esquema, se representa, digamos, a ver, acá dice válvula 2/2, NC y monoestable. Eso me está describiendo la válvula. ¿Qué quiere decir? 2,2 es porque son 2 vías y 2 posiciones. ¿Tá? Es decir, acá tenemos las 2 vías, sería en el caso acá de la flechita, sería la parte de abajo de la flechita y la punta, y en la otra posición sería la entrada o sea, la conexión para entrada y conexión para salida, que acá no tiene, digamos, está cerrada, ¿verdad? Es la posición cerrada. Y bueno, si se fijan, este esquema representa estos dibujos que están acá. Ustedes lo que tienen que imaginar es que cuando se presiona este pulsador, ¿tá? La válvula cambia de posición y el cuadradito, digamos, que tiene la flecha, pasa a ocupar el espacio del cuadradito anterior. Es como si corriéramos la válvula para un costado, para la derecha, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que se conecte la fuente con el borne 2, la vía 2, digamos. ¿Tá? Entonces ahí me va a permitir el camino de pasaje de aire, de caudal de aire. ¿Tá? Que es lo que está pasando acá. Yo aprieto el botón y el aire pasa. Cuando suelto, la válvula queda cerrada. Es NC, o sea, normalmente cerrada, porque si yo no hago nada, si yo no toco nada, la válvula está cerrada. O sea, aire no pasa por ahí. Y luego es monoestable porque tiene un solo estado estable. Es decir, el estado estable es cerrado, ¿no? Porque para que yo esté abierto, para que yo provocar la apertura de esta válvula, tengo que estar presionando, o sea, activando todo el tiempo el mando. Entonces, el estado estable es uno solo, que es el cerrado. ¿Ah? Y bueno, en el dibujo de abajo se ve un ejemplo similar, solamente que la válvula es normal abierta, o sea, tiene la misma cantidad de vías, la misma cantidad de posiciones, ¿sí? Pero la diferencia es que es normal abierta, o sea que si yo no toco el pulsador, la válvula está abierta. Y para cerrarla, tengo que tocar el pulsador. Bien, digo, ese es el concepto básico, digamos, de la válvula, bastante sencillo. Digo, tienen que entender eso. Bueno, después acá seguimos teniendo ejemplos, ¿tá? Y en este caso es una electroválvula 2,2, normalmente cerrada y monoestable, ¿no? Es decir, acá lo que cambia del ejemplo anterior es cómo se comanda la válvula. Acá en este caso lo que tenemos es una bobina. O sea, es una bobina, que yo la activo con una corriente eléctrica, ¿ah? Y en este caso la válvula está normalmente cerrada, es decir, que si yo no tengo energizada esa bobina, la válvula está cerrada, ¿sí? Acá en el esquema del dibujo, por ejemplo, digamos, el vástago está cerrando el camino entre el 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa, se energiza la bobina, ¿ah? El imán, digamos, que tiene la bobina, ¿tá? Hace que el vástago suba, ¿sí? Y así libera el camino, ¿tá? Pero yo siempre tengo que mantener con corriente la bobina, porque si yo apago mi fuente eléctrica, el vástago cae y se vuelve a cerrar. Entonces sigue siendo un monoestable, ¿no? Bien. Luego tenemos una válvula, acá ya pusimos una vía más, ¿tá? Para variar un poco el ejemplo. Entonces una válvula 3,2, normalmente cerrada y monoestable también. ¿Tá? En este caso es un pulsador el que lo activa, pero cuando está en su posición de reposo, digamos, tiene conexión la vía 2 y la vía 3, ¿tá? Las que están indicadas acá, ¿tá?
pero mi fuente, digamos, está en la vía 1, entonces no pasa nada, de la 1 a la 2 no pasa nada. Pero si yo oprimo el pulsador, ¿tá? Me va a generar el camino entre el 1 y 2. ¿Cómo lo visualizo el dibujo, este dibujo, ¿no? Porque en realidad nosotros digamos, en los ejercicios no vamos a tener este dibujo medio técnico ahí. ¿Ah? Lo que vamos a tener es el esquema de la válvula. Entonces, ustedes tienen que entender bien que cuando yo aprieto este pulsador, ¿ah? Ustedes tienen que imaginar que el cuadradito que está a la izquierda pasa a estar a la derecha. Entonces, la flechita me va a unir el punto 1 con el punto 2. Y el punto 3 va a estar tapado, digamos, por este conector que no tiene ninguna conexión con otra vía. ¿Ah? Y bueno, entonces, y sigue siendo monostable porque el resorte siempre lo hace monostable, ¿no? El resorte te hace volver a la posición anterior. Bueno, lo mismo, pero el mismo ejemplo, pero una válvula NA, ¿no? Bueno, entonces acá era un poco lo que les decía. Voy a achicar el dibujo porque ahí está. Acá lo que decía, acá, por ejemplo, es una válvula que tiene 3 vías, 2 posiciones, se acciona por un rodillo, ¿tá? Y también sería monostable, ¿no? Y bien, digamos, cuando en el primer ejemplo, en el de la izquierda, cuando se activa el rodillo, o sea, originalmente la conexión está entre 2 y 3, ¿ah? Que es lo que dice acá, en el esquema. ¿Ah? Entre 2 y 1 el camino estaría bloqueado. ¿Ah? Entonces, cuando yo oprimo el rodillo, lo que va a pasar es que se va a bloquear el camino entre 2 y 3, o sea, se va por esta parte más gruesa, digamos, del vástago, y entre 2 y 1 va a estar esta parte más finita, digamos que no me tapa toda la vía, la conexión, entonces me va a dejar pasar entre 2 y 1. ¿No? Es decir, este es el dibujo, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que entender es en el esquema, lo mismo de siempre. Yo oprimo y esta parte de la válvula, o sea, la posición de más a la izquierda, como que toma el lugar y bueno, y ahí es cuando se cierran los circuitos. En el caso del de la derecha, la diferencia es que digamos, el mando indirecto que yo les había comentado, es que para accionar el cambio de posición, ¿tá? También se utiliza parte de la presión de entrada, ¿tá? Hacia una de las vías, ¿sí? Porque acá lo que está pasando es que cuando se baja este rodillo, ¿tá? Tal vez el dibujo no es muy feliz, pero el rodillo se baja, ¿tá? Y le permite pasar el aire a presión que viene de 1, pasa y me baja esta especie de diafragma que está acá, y me conecta esta parte con esta, ¿tá? O sea que originalmente tengo entre 2 y 3, pero cuando yo acciono el rodillo, el 2 y 3 va a estar bloqueado porque bajó este pequeño pistoncito que está acá, debido a la acción del rodillo sumado con el aire a presión, ¿tá? Por la vía 1, ¿tá? Y bueno, y me va a generar el camino entre 1 y 2, supuestamente. ¿Tá? Entonces, en definitiva, la idea con la que se tienen que quedar acá es que, digamos, en los hechos no cambia mucho, ¿no?
o sea, para resolver un ejercicio no cambia mucho. El tema, digamos, ¿por qué se hace así? Porque bueno, eso permite, digamos, que la presión de aire ayude, digamos, al movimiento de la válvula, ¿no? Es un poco por eso. Para no hacer, por ejemplo, yo qué sé, la válvula tan grande, con un rodillo tan grande, ¿tá? Se fabrica de esta manera, entonces, digamos, se diseña con partes más pequeñas, por ejemplo. Y después acá tenemos una electroválvula con 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerrada y monoestable, ¿no? Esto es, digamos, un ejemplo parecido al que se vio antes, solamente que tiene 3 vías, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ya les digo, el dibujo que está acá se corresponde con el esquema de la válvula, ¿sí? Originalmente tengo pasaje entre 2 y 3, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se energiza, sube el vástago y bueno, y genera el camino entre el 1 y el 2, ¿no? En fin. Y bueno, está normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿Tá? Y acá lo que tenemos, ponemos una vía más y tenemos una válvula de 4 vías y 2 posiciones, que bueno, que se corresponden también con el dibujo, ¿no? En definitiva, la válvula tiene un sistema mecánico, digamos, que dependiendo de la posición y de que se active, y cuando se activa el mando, de que permite el pasaje por las distintas vías. Digo, ¿cómo está implementado? Eso, bueno, es un tema que se entiende ahí en el dibujo, pero bueno, es un tema constructivo, digamos, de la válvula, ¿no? La idea de esto es que vean, digamos, que esto es constructivamente como tener una idea. Acá, por ejemplo, ya les digo, originalmente en esta válvula, esta tiene 5 posiciones, es monoestable, se acciona por pulsador, ¿tá? Entonces cuando está normal sin accionarse, yo tengo un camino entre 5 y 4, o sea, flechita entre 5 y 4, y entre 1 y 2, que en este caso tengo un pasaje de aire, de caudal, ¿no? Y cuando se acciona la válvula, me bloquea algunos caminos y me habilita otros. Entonces está en el dibujo, se ve que se habilita entre 1 y 4, ¿tá? Y entre 2 y 3. Y esto es lo que hay que interpretar del dibujo que está acá. Es decir, originalmente tengo entre 1 y 2 y 4 y 5, ¿tá? Que son las flechitas, y cuando yo oprimo el pulsador, ¿tá? Y ustedes imaginan de que el cuadradito de la izquierda pasa a estar a la derecha, ¿no? Entonces paso a tener la conexión entre el 1 y el 4, porque la flechita, vieron que esta flechita que está acá está inclinada, ¿tá? Y 2 y 3, que es esta flechita que está acá para abajo, ¿tá? Que la pondría, la trasladaría, digamos, acá y me queda entre 2 y 3, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Bueno, y acá estaba el tema de las áreas diferenciales que les decía. Bueno, entonces esta válvula es una válvula de 5 posiciones, 5 vías, perdón, 2 posiciones, monoestable, ¿tá? Esta, digamos, es monoestable, pero no tiene un resorte, ¿tá? Entonces, digamos, áreas diferenciales, es decir, el área de un lado, en este caso del lado de arriba, es más grande que el área que está abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para activar esta válvula, yo lo que hago es, entra aire a presión, ¿sí? Acá se ve el dibujo, 14 que está acá, y acá, ¿no? Entra aire a presión y la válvula se mueve, ¿tá? Es decir, originalmente en el dibujo de la izquierda, si ven ahí la entrada de presión,
¿tá? Tiene un caminito punteado entre la vía 1 y la parte de abajo, digamos, de la válvula donde se está moviendo esta parte. ¿Tá? Ahí está entrando aire a presión. Entonces, ¿qué pasa? La válvula sube, ¿tá? Está, digamos, en su posición normal, está elevada la válvula, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando yo entro, digamos, cuando yo activo mi comando, ¿no? Neumático, digamos, por el punto 14, ¿tá? Digamos, el área es la misma, perdón, el área es más grande, ¿tá? Entonces la fuerza, digamos, que se ejerce del lado de arriba va a ser mayor que la del lado de abajo. Entonces, toda la parte móvil va a bajar, ¿tá? Es decir, si el área, ¿no? la fuerza es presión por el área, ¿no? Entonces, si yo tengo la misma presión en el punto 14 que en el punto 1, que en la vía 1, entonces digo, se va a dar ese movimiento hacia abajo. Y después cuando yo corto la entrada 14, digamos, ya la apago, debido al aire a presión que entra por la vía 1, me va a volver a subir, ¿no? Bien. Luego, este es un biestable, está con áreas equilibradas, es decir, acá las áreas son iguales. Entonces, ¿por qué es biestable? Porque yo tengo dos entradas acá, la 14 y la 12. Entonces, si yo entro en la 12, ¿tá? La parte móvil va a subir y va a quedar arriba, ¿sí? Y esa queda ahí permanentemente, ¿tá? Hasta que yo vengo con la 14 y le aplico presión, ¿tá? Y se va a mover, ¿tá? Si yo corto el 14, va a quedar en esa posición, ¿tá? Digo, usted tiene que pensar que no va a haber, o sea, mi circuito, digamos, neumático tiene que estar pensado para que no estén los dos a la vez, obviamente, ¿no? El 14 y el 12. Pero, digamos, es biestable porque yo no preciso mantener todo el tiempo eh, la entrada de comando, digamos. Con un toque que le dé ya cambia. Y bueno, acá tenemos una válvula monoestable de 5 vías y 2 posiciones. Entonces, acá ven el comando, ¿tá? Que, digamos, es una combinación entre una entrada neumática y una entrada, digamos, por solenoide. O sea, un comando por solenoide y un comando neumático combinados, ¿tá? Entonces, en este caso, la parte neumática, digamos, la presión de aire, entra por la vía 1, ¿tá? Internamente tiene este camino punteado, que no sé si lo alcanzan a ver, ¿tá? Y lo que hace es ayudar a, digamos, la otra parte del imán, a este vástago que está acá, cuando se energiza la bobina, que la bobina es esta, ¿verdad? Son estos dos, está representado como un corte por estos dos rectángulos oscuros, digamos, va a intentar atraer a la parte móvil, ¿sí? Pero ayudado por una entrada de presión, ¿tá? Entonces las válvulas electroneumáticas permiten reducir el tamaño del solenoide. Ahí se utilizan para grandes caudales, ¿no? Es decir, no necesito un solenoide tan grande, si la válvula, por ejemplo, es de mucha potencia, no necesito un solenoide tan grande para activarla, sino que me ayudo de la parte neumática. Y bueno, y ahí hay varios ejemplos. Acá dice también con áreas diferenciales. Lo que dijimos hoy, con áreas diferenciales se elimina el corte y, digamos,
la parte de volver a la misma posición que hace el resorte, que implementa el resorte, se hace con la parte neumática, digamos, con la presión del aire. ¿Sí? Entonces, esta es como una combinación de la anterior y la de áreas diferenciales, en definitiva, ¿no? No tiene, parece más compleja, pero en realidad no tiene mucha cosa. Es decir, el comando, por un lado, bien, está bueno interpretar el símbolo, ¿no? Es decir, por un lado, el comando es eléctrico por la bobina combinado con neumático. ¿Tá? Eso sería la parte de la bobina y la entrada auxiliar, digamos, que por la vía 1 ahí a la parte de comando. ¿Tá? Ese es este símbolo. Y después, para cambiar la posición, en vez de tener el resorte del lado derecho, voy a tener la entrada auxiliar, digamos, que es la que me va a volver a la posición inicial. Cuando yo, digamos, corte, obviamente, el mando eléctrico, ¿no? Si no, va a permanecer en la posición, la primera posición, la que está acá. Bien. Luego también hay válvulas de 3 posiciones. Entonces las válvulas de 2 posiciones solo permiten paradas en los extremos de la carrera. Si se desean paradas intermedias, o sea, de repente en algún momento yo quiero estar en una posición neutra, ¿tá? Y bueno, por eso están las válvulas de 3 posiciones. O sea, las válvulas digamos, de 2 posiciones están conectando siempre un circuito u otro. ¿tá? En este caso, puedo tener una parada intermedia. Y hay 2 tipos de centro abierto o centro cerrado. O sea que la parte del medio no me comunica con nada, no me activa nada, o si no tengo estas conexiones. ¿Tá? Y bueno, acá da 2 ejemplos, o sea, con centro abierto y centro cerrado, ¿no? ¿Tá? En una el vástago queda libre y en el otro queda bloqueado, ¿tá? Porque no, digamos, no tiene por dónde salir la presión del aire. Y bueno, acá tenemos una válvula 5 vías, 3 posiciones de centro cerrado. ¿Tá? Son todos ejemplos. Y acá tenemos una electroválvula de 5 vías, 3 posiciones de centro abierto. ¿Tá? No es la idea memorizarse estos dibujos, obviamente. Así que bueno, también un poco para que vean, quedara claro el tema de las válvulas. Bueno, vamos a aprovechar. De repente dejamos por acá porque o sea, no tenemos que empezar un tema nuevo, pero si no después la próxima presentación nos va a quedar cortada. Así que por 10 minutos lo dejamos para la próxima clase. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene y bueno, tienen el práctico de control continuo para hacer y yo tengo que cargar la clase anterior que no la subí y esta. ¿Ah? Eso te iba a decir. Bárbaro, muchas gracias. De la clase anterior que tampoco están Buenísimo. Sí, sabes que se te escucha re bajo, ¿no? Me decías de la clase anterior que no estaba. A ver si me... ahora sí. Que faltan las diapositivas, o sea que no están habilitadas para nosotros. Ok, sí, yo se las habilito junto con Está las buenísimo. clases. Bien, bueno, nos vemos, buen fin de semana, que pasen bien. Bueno, todavía falta para el fin de semana, pero va a ser largo para algunos casos. Tengo una consulta. Sí, decime. ¿Te animás a subir las imágenes que nos mostraste hoy de la resolución de los ejercicios de Laplace? Sí, ahí va, esas las subo ahí en la parte de Laplace, la dejo publicada. Dale, Dale, bueno. bomba. Si podés subir eso y la clase de esta, un golazo. Ya está. Bien de bien. Dale, Bueno, muchas gracias. nos vemos. Gracias, nos vemos.
Chao. Chao, chao.